Hola, buenos días a Latinoamérica, buenas tardes a toda España. Desde la plataforma de MDirector vamos a comenzar en unos minutos con el webinar de hoy. Vamos a dar un tiempo pertinente de unos 3 minutos para que la gente se vaya conectando, todos los participantes, y empezaremos sobre las 5:04. Esperamos unos segundos más para que el resto de participantes se vayan conectando. En, en unos segundos comenzamos. Vale, pues vamos a comenzar ya el webinar de hoy. Bienvenidos a todos, a toda Latinoamérica y a España. Un saludo desde MDirector. Empezamos con el webinar. Vamos con la introducción de los temas que vamos a tratar. En el webinar de hoy vamos a tratar los siguientes puntos, que son los bots de apertura y clics, las spam traps o trampas de spam, el spam o quejas de spam, las blacklists o listas negras, y al final del webinar tendremos un turno de preguntas y respuestas. ¿Por qué vamos a tratar hoy estos puntos y por qué consideramos que es importante que todos los interesados y clientes de MDirector y no clientes o futuros clientes sepan acerca de ello? Es importante porque va a afectar a las aperturas que tengamos, va a afectar a podrá afectar a nuestras métricas, podrá afectar a nuestra reputación, tanto de nuestro dominio como de nuestras IPs, y hay que tener en cuenta que estas variables existen, saber qué significan, saber detectarlas y tratar de saber cómo resolverlas. Y eso es el objetivo del webinar de hoy. Mi nombre es María Luisa Duque, soy la Deliverability Manager de MDirector. Si tenéis alguna pregunta al final del webinar, podéis hacerla al equipo de soporte a través de nuestra página web de mdirector.com, o bien también estoy disponible en LinkedIn para aquellos que lo prefieran. Si quieren hacerme la pregunta personalmente, a mí también podréis contactarme por ahí si queréis. En todo caso, el equipo de soporte, si la pregunta es relacionada con estos temas, me la trasladarán a mí directamente. Empezamos con los bots. ¿Qué son los bots? Vale, básicamente los bots son una herramienta de software que usan los diferentes clientes de correo. Cuando hablo de clientes de correo me refiero a Hotmail, Gmail, Yahoo, etcétera. Todos estos tipos de clientes de correo que utilizarán estas herramientas con el objetivo de interactuar con los correos electrónicos que les enviamos.
Interactuar ¿de qué modo? Abriendo los mails, entre comillas, descargando las imágenes o incluso haciendo clics sobre los enlaces que tengamos dispuestos en el cuerpo de los emails que hayamos enviado en nuestras campañas de email marketing. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué hay que tener en cuenta los bots y por qué afectan a nuestras campañas de email marketing? Básicamente afectan a las métricas que vemos cuando lanzamos campañas de email marketing. Existen dos tipos de bots. Uno son el tipo de apertura, que puedes ver las aperturas marginalmente infladas por la interacción del bot, y también puedes ver que los clics, hay más clics de los que realmente deberían. Esto genera básicamente que son, en el caso de las aperturas, están infladas marginalmente y son falsos abridores, lo que puede afectar a nuestra reputación, y además las métricas no son del todo correctas, no son correctas. Los bots siempre han existido, pero se ha popularizado mucho a partir de que Apple, con el iOS 15, lanzará una nueva protección de privacidad, implementando mucho más bots por tema de la privacidad de sus clientes. Existen muchos bots por parte de los diferentes clientes de correo. Yahoo tiene sus propios bots, Gmail tiene sus propios bots, y Cloud, es decir, Apple tiene sus propios bots, etcétera. Me voy a centrar hoy en los tipos de bots de Google, Gmail, porque son, digamos, uno de los clientes de correo que se usan internacionalmente más. Vale. Gmail tiene dos tipos de bots, el Google Image Proxy y el Google Prefetch Bot, que le llamamos también User Agent. Y vamos a, por nuestra parte, por parte de la plataforma de MDirector, somos capaces de detectar muy fácilmente el Google Image Proxy, ese bot, pero sin embargo el User Agent, en el segundo caso, es mucho más difícil de detectar. Es más una caja negra. Voy a explicar a continuación en qué se diferencian cada uno de estos dos tipos. El primero, el Google Image Proxy, actúa una vez el email ha sido abierto por el usuario. Esto es muy importante tenerlo claro. Actúa una vez el email ha sido abierto por el usuario. Y básicamente lo detectamos o lo detecta la plataforma porque el modo en que tiene de abrirlo como usuario, entre comillas, como user agent, siempre tiene este bit de vía ggpth.google image proxy. Entonces, cuando aparece este proxy, sabemos perfectamente que se trata de una apertura por parte de este tipo de bots de Gmail. Este bot lo que hace es es operado por Google como un proxy, y básicamente lo que hace es descargar las imágenes del mail. Y al descargar las imágenes cuenta como apertura. Empieza a contar como apertura. En MDirector esta información es mostrada de forma muy ilustrativa si usáis nuestra plataforma como clientes. Cuando veis en nuestro panel podéis ver las métricas y podéis visualizar las métricas en el panel, y veis, por ejemplo, el ejemplo que tengo aquí puesto en azulito, la interacción en las aperturas que ha tenido, en este caso, el Google Image Proxy, un 74,18%. Hemos sido capaces de detectar que en ese envío hay un 74% de aperturas debidas a este bot. Sigamos con el siguiente. El Prefetch Bot o el User Agent. Este bot actúa antes de que el email sea abierto por el usuario, ¿vale? Incluso antes de que el email enviado, actúa siempre antes de que el email enviado sea abierto por el usuario. Muy importante recordar esto. El anterior actúa después y este actúa antes. ¿Cuáles son las circunstancias que se deben cumplir para que este bot actúe? Que el destinatario de Gmail al que se le envíe tenga iniciada la sesión o tenga iniciada la sesión, que la sesión, es decir, esté activa en cualquier device. Es decir, por ejemplo, yo actualmente tengo mi Gmail en mi aplicación móvil
siempre abierta, siempre tengo la sesión activa. En este caso, este bot pues aplicaría y aplicaría, haría uso, o sea, se haría uso del bot. El bot podría aplicarse. Luego, el segundo punto, lo que comento, que siempre y cuando la sesión esté abierta o activa es cuando actúa. Este bot lo que hace es precargar todas las imágenes inmediatamente antes de que en la interfaz del usuario, es decir, que antes de que la interfaz del usuario muestre tu correo electrónico. Es decir, antes de que tú veas que el email está en tu correo electrónico, en tu inbox, antes de que tú lo veas, este bot ya se ha aplicado, ya ha actuado. Y lo que hace es una captura previa de las imágenes, que lo que hace es sumar aperturas. Y suma. Tendríamos, por un lado, las que somos capaces de detectar del Google Image Proxy, más estas aperturas que también son de bots y que son más caja negra y no podemos detectar. ¿Por qué no podemos detectar? Pues como pongo en el ejemplo del log que veis ahí abajo, el ejemplo, porque como veis, este tipo de log básicamente es como si fuera un usuario real. No, perdón, es como si fuera un usuario real. No podremos discernir a simple vista saber si se trata de un bot o de un usuario real. Esto hace bastante complicado saber cuándo este bot ha actuado, pero una de las claves que yo siempre digo a los clientes es que si, por ejemplo, has enviado una campaña y uno de tus suscriptores ha abierto el email eh, varias veces, pongamos 20 veces en el mismo segundo, pues ahí obviamente si miramos los logs, que el user agent, para descargar el user agent nos lo podéis pedir al departamento de soporte, pero en nuestro panel cuando te descargas las aperturas te dan las opciones de qué te quieres descargar, el email, etcétera, diferentes parámetros. Hay un parámetro que se llama user agent, si lo cliqueas descargas desde la plataforma de MDirector todo este ejemplo, estos logs. Y ahí puedes ver si se trata del Google Image Proxy, si se trata del usuario real quien esté abriendo. Y si veis que hay en un mismo envío, en el mismo segundo, al mismo cliente suscriptor, pues 25 aperturas que todas son iguales, evidentemente probablemente eso es que una sea la real y el resto sean por parte de este bot más caja negra. Vale, pasamos al siguiente punto. Bueno, es importante el tema de los bots porque puede eso, alterar tus métricas y alterar también tu reputación de algún modo y para los próximos envíos. Bueno, pasemos al siguiente punto. Las spam traps. Algo que quiero dejar muy claro en este webinar para que nadie se confunda es que una cosa es el concepto de spam trap y otro concepto es el de spam. Es decir, no es lo mismo spam trap, trampa de spam, que spam. ¿De acuerdo? Son cosas totalmente distintas que no tienen relación entre sí. Ahora vamos a ver lo que son las spam traps y luego veremos qué es el spam. Vale, las spam traps. Las spam traps, trampas de spam, son cuentas de correo electrónico usadas por los diferentes mailbox providers, es decir, Yahoo, Hotmail, Gmail, etcétera, para atrapar, entre comillas, a aquellos enviadores de campañas de email marketing que está haciendo una mala o ilegítima adquisición de su lista de contactos, es decir, de su base de datos, bien porque tengan una falta de higiene en la misma o bien porque hayan adquirido esa base de datos de una forma no totalmente legítima, sin el double y el single opt-in, por ejemplo. Luego desarrollaré qué es el double y el single opt-in por si acaso alguno de de vosotros no lo sabéis. Vale, básicamente, como os digo, una de las cosas, la peor cosa que se puede hacer en el email marketing es impactar contra una spam trap. Es lo peor y es lo que más te va a dañar tu reputación. Eso y la segunda peor cosa es tener mucho spam. Existen dos tipos de spam traps.
La primera de ellas son las cuentas recicladas. Os pongo un ejemplo de qué es una cuenta reciclada. Es, por ejemplo, cuando yo era joven, en la adolescencia, tenía una cuenta que se llamaba mariasuperguay@hotmail.com. Con el paso del tiempo, llegué a la universidad, luego me puse a trabajar y decidí que esa cuenta de correo electrónico ya no la iba a hacer, no la iba a usar más porque no me parecía totalmente formal, pues, por ejemplo, para ponerlo en mi currículum vitae. Entonces, esa cuenta la olvidé y la dejé ahí olvidada. ¿Qué pasó? Que en algún momento mariasuperguay@hotmail.com, en algún momento Hotmail me mandaría un email, generalmente lo hacen después de 6 meses de inactividad, ¿vale? Generalmente. Tras 6 meses de inactividad, probablemente Hotmail me mandó un correo electrónico indicándome, preguntándome, oye, esta cuenta de correo vemos que no tienes actividad alguna, ¿la vas a seguir usando? Yo esa cuenta de correo la olvidé y la dejé ahí olvidada y nunca me volví a loguear, a entrar en ella. ¿Qué pudo hacer Hotmail? Pues que cogió esa cuenta para sí, la recicló y la usó como una trampa, como una spam trap. ¿Qué ocurre? Que si yo en mis momentos de la adolescencia usé esa cuenta de Hotmail para ponerlo en diferentes foros de la web, pues foros de animales, foros de moda, foros o en diferentes páginas web, pues puede ser que a día de hoy, después de 15 años, pongamos, alguien encuentre mi cuenta de correo que no hay nadie ya detrás y la use y la inserte en su base de datos. ¿Qué pasa? Que si a día de hoy tú mandas una campaña de email marketing a mariasuperguay@hotmail.com, Hotmail va a saber perfectamente que tu adquisición de la base de datos de tus listas no es legítima, porque detrás de esa cuenta de correo no hay nadie, ya no estoy yo. Es Hotmail que la ha usado como trampa para pillarte, porque no has hecho un proceso de adquisición de la base de datos obteniendo el consentimiento explícito mío. ¿De acuerdo? Vale, las cuentas recicladas son peligrosas, pero son más peligrosas si cabe el segundo tipo, que son las pristine. Las pristine son directamente cuentas fake, cuentas totalmente falsas que los diferentes clientes de correo, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Hotmail, han creado explícitamente fake, falsas, para detectar y para pillar y para atrapar a los que adquieren la base de datos de modo totalmente ilegítimo. Y esto implica mucho, y son mucho más peligrosas. ¿Y por qué digo que son mucho más peligrosas? Porque si tú impactas contra una spam trap reciclada, puedes decir, bueno, es que yo tenía, bueno, es que yo tenía esta cuenta de correo en mi base de datos hace 15 años, cuando María sí que estaba detrás de esa cuenta de correo y sí que se inscribió en mi lista para suscribirse a mis notificaciones. Bueno, te puede salvar eso, que hace 15 años había un usuario real detrás. Sin embargo, las pristine son mucho más peligrosas porque nunca hubo detrás un usuario real, ni hace 2 días ni hace 15 años. Son totalmente falsas. Entonces son realmente peligrosas. Este hecho de impactar contra spam trap es tan peligroso que se estima que un impacto del 0,0001 ya es un ratio alto y preocupante. Esto implica que te puedan meter en una blacklist inmediatamente. Ahora, posteriormente, veremos qué son las blacklists. Vale, ¿cuáles son las consecuencias de impactar contra spam traps? Como digo, es lo peor que se puede hacer y va a provocar, por un lado, el bloqueo de tus correos por parte de los diferentes mailbox providers, es decir, de los diferentes clientes de correo que mandarán todo tu correo a spam directamente a la papelera, o es que directamente te cerrarán comisiones, no te dejarán entrar o te darán bounces, rebotes duros directamente, no te dejarán entrar. Luego lo que implica, y esto es muy importante, implica una importante pérdida de reputación en tu dominio y también en las una importante pérdida de reputación sobre las IPs por las que envías, sobre el dominio que estás utilizando para enviar las campañas y sobre las IPs que usas para enviar y sobre las IPs que usas para enviar estas campañas de correo electrónico.
Implica, como he comentado, caer en blacklist terceras, en listas negras, y lo peor de todo esto es que cuando impactas contra un spam trap y encima te blacklistan tu dominio o blacklistan las IPs, las consecuencias son duraderas a largo plazo. Es decir, volver a intentar tener una buena reputación, volver a subir de reputación, es un proceso paulatino largo, no es ni de medio plazo. A veces se hace hasta de largo plazo, es costoso. Por tanto, es muy importante intentar evitar tener en nuestra base de datos, en nuestras listas de contactos, spam traps. ¿Cómo evitar tener estas spam traps? Por tanto, spam traps en las listas de contactos. Pues básicamente, y lo más importante, teniendo un proceso de suscripción en tu servicio web, en tu web, bien estructurado. Es decir, tener en tu página web un formulario de suscripción que evite errores de sintaxis, eso primero de todo, y lo segundo es que hagas single y double opt-in. Single opt-in significa que un usuario real se registra en tu formulario, ¿vale? Se ha registrado. Eso sería el single opt-in, el registro por parte del usuario real en tu formulario web. ¿Qué es el double opt-in? El double opt-in es que una vez que se ha registrado, tú le mandas un email, en este caso suele ser un email transaccional, le llega al destinatario que está registrado al instante un email transaccional solicitándole la activación de la cuenta, que pulse a este botón o a este link para, para saber que hay un usuario real detrás, etc. Es decir, ese es el double opt-in, que una vez se ha inscrito, tú le mandas un email transaccional y, el usuario real active la cuenta, active la suscripción desde su bandeja de entrada. Y lo segundo, para evitar tener spam traps en nuestra base de datos, es siempre intentar tener una higiene y validación de listas correctas. Como he puesto antes el ejemplo de Hotmail y he comentado, generalmente cuando usan trampas recicladas, generalmente te suelen enviar este email cuando hay una inactividad sobre esa cuenta de correo alrededor de 6 meses. Por tanto, una forma de tener una buena higiene en tus listas es quitar de tus listas de contactos, quitar de tu base de datos a aquellos suscriptores que no te hayan abierto, que no hayan interactuado con tu email durante 6 meses o más. Es decir, eliminar de tu base de datos a los suscriptores inactivos, inactivos durante 6 meses o más en el tiempo. Y ahora pasamos al otro concepto que no quiero que se confunda, que es el spam, que no tiene nada, que no tiene son conceptos diferentes. Una cosa son las spam traps y otra cosa es el spam o las quejas por el spam. El spam es que es todo aquel email que has enviado, que se envía sin la aceptación explícita por parte del receptor, por parte del destinatario. Es decir, es un email que ha recibido alguien y que ese usuario no esperaba recibir y que por tanto se le ha enviado ese email sin tener el consentimiento explícito por su parte de recibirlo. Día tras día, los diferentes clientes de correo, Hotmail, Yahoo, Gmail, etcétera, tienen protecciones anti-spam mucho más fuertes, que se hacen mucho más inteligentes con el tiempo y son mucho más capaces de detectar a aquellos enviadores de campañas de email marketing que no son del todo legales y están enviando emails sin el consentimiento explícito del suscriptor. ¿Cómo se obtiene el consentimiento explícito del suscriptor? Pues con lo que he dicho, con el single y con el double opt-in, ¿de acuerdo? Globalmente, esto es un dato que leí hace un tiempo, quizás se haya podido modificar a día de hoy, es que a lo largo del día se envían 270 miles de millones de emails. La fuente fue Sparkpost
y se estima que de los cuales aproximadamente el 50%, o sea, una barbaridad, es considerado spam, una barbaridad. Por eso es muy, muy importante y por eso los diferentes clientes de correo se están haciendo mucho más inteligentes e intentan proteger para evitar el spam a sus clientes porque la cantidad que se está viendo es bárbara. El término de spam, como chascarrillo, viene de unas latas de carne espaciada que se enviaban a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Esas latas se llamaban spam. Y el término se popularizó posteriormente con un vídeo que hizo Monty Python en 1974. Y en el vídeo se ve, están en un restaurante y en el vídeo básicamente empiezan a dar en todos los platos este tipo de carne spam, carne carne spam. Entonces, el término se populariza o se asumió, viene de que todo, de aquella distribución de carne en abundancia, de algo en abundancia que se da y no se quiere recibir, ¿de acuerdo? Vale, las quejas por spam. En cuanto, ¿qué es el spam y cuándo lo detectan los diferentes mailbox providers? Bueno, hay dos formas de que tus mails caigan o sean marcados como spam. La primera de ellas es que te marquen directamente en el botón de marcar como spam. Ahí pongo un ejemplo, marcar como spam. Si te marcan ahí directamente como spam en el cliente de correo que esté usando el suscriptor, ya directamente, eso se llama también feedback loop, y eso es un marcaje como spam. He de decir que en MDirector, cuando se recibe un marcaje como spam, un feedback loop, se saca a ese suscriptor directamente, automáticamente, de la base de datos. Se saca por la cuenta, por su cuenta, no se saca en todo MDirector, que puede haber otro cliente que tenga engagement con ese suscriptor y nunca le haya marcado como spam. Pero si en este caso te marca a ti como spam, automáticamente genera un feedback loop y nosotros, MDirector, la plataforma, lo eliminará, lo meterá en lista de bajas eh, a ese suscriptor para que no le vuelvas a impactar de nuevo. Pero también te pueden marcar como spam y hacer que todos tus emails en las próximas campañas vayan a spam si lo que ocurre es que tú envías campañas de email a muchos suscriptores y muchos suscriptores no te abren estos mails. Directamente, incluso sin abrirlos, los mandan a la papelera. Si los diferentes clientes de correo detectan que estás enviando muchos correos a diferentes suscriptores y ninguno de ellos interactúa con tus correos electrónicos y te mandan directamente a la papelera, probablemente los siguientes envíos, lo que haga el cliente de correo, el mailbox provider, es que los mande directamente a la papelera y no te metan en inbox el correo. En MDirector tenemos una interfaz gráfica donde se pueden ver las quejas que has recibido, las quejas explícitas como marcaje como spam en las estadísticas. Podéis ver las aperturas, los clics, los rebotes, las bajas y las bajas son el link de suscripción abajo y los feedback loop que son las quejas por spam explícitas. ¿Qué tipo de soluciones hay para intentar evitar las quejas por spam? Bueno, como he comentado, MDirector, las quejas explícitas feedback loop por spam las elimina automáticamente por su cuenta, ¿de acuerdo? Una de las formas más inteligentes de intentar evitar que te marquen como spam es hacer campañas de email marketing con una buena estrategia de marketing. ¿Cómo explico esto? Si yo tengo una base de suscriptores, lo que más me interesaría es intentar conocer los gustos, las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, si quiero, porque los gustos tales como si es mujer, dónde está viviendo, en qué región del mundo, en qué ciudad,
eh, qué tramo de edad tiene y también características de gustos tipo, pues no sé, en función de tu negocio, si le gustan los animales, si le gusta la moda, si le gusta, etcétera. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si soy una empresa, pues un supermercado, una empresa, una gran cadena de supermercados y quiero lanzar una campaña pues que vaya a ser de moda de verano o moda de invierno. Pongamos moda de invierno para mujeres jóvenes en 2023. Pues para tener más engagement con estos suscriptores y evitar el marcaje como spam, pues me interesaría mandar esa campaña a mujeres quizás entre los 18 y los 50 años, pongamos, que viven en regiones donde ahora mismo esté haciendo frío, que sea invierno. Es decir, no mandéis la campaña a mujeres entre 50 años en Argentina, que en Argentina pues ahora mismo es verano. ¿Esto qué facilita? Hacer un envío de campañas de email marketing teniendo en cuenta las características de nuestros suscriptores mejora mucho el engagement porque abrirán ese email. Y mejorar el engagement significa mejorar vuestra reputación y evitar entrar en spam, porque si yo envío esa campaña a toda mi base de datos y en esa base de datos tengo muchos suscriptores que a lo mejor son hombres por encima de los 80 años, que habrá alguno interesado en la moda de invierno de mujeres jóvenes, puede ser, pero es mucho más fácil que me marquen como spam porque eso es algo que no esperan recibir, ni quieren recibir porque no están interesados en ello. Y algo fundamental, súper, súper importantísimo, es no ocultar y no esconder el enlace para cancelar la suscripción de nuestras newsletters, es decir, el clic de baja. Poner un clic de baja sencillo, claro, accesible y que los diferentes destinatarios de los correos, si se quieran desuscribir de tu newsletter, de tus comunicaciones, lo puedan hacer de la forma más sencilla posible. ¿Por qué? Porque es preferible que se den de baja de nuestra newsletter, que MDirector mandará automáticamente la baja a la lista de bajas y a ese suscriptor ya no se le impactará más, que es preferible eso a que nos marquen arriba en el botón de spam, que ahí ya dañaría nuestra reputación. Si nos marcan abajo, si se dan de baja directamente, se desuscriben, entonces no dañaría nuestra reputación. Vale, y el último punto son las blacklists o listas negras. ¿Qué son las blacklists o listas negras? Vale, son unos servicios generalmente de empresas terceras en el mundo del email marketing que lo que hacen son unos servicios de base de datos. Lo que hacen en esta base de datos es listar direcciones IPs y dominios que consideran que han hecho malas prácticas o prácticas ilegítimas. ¿Cuáles son estas prácticas? Las que he comentado anteriormente. Por ejemplo, que hayas enviado spam, es decir, que hayas enviado campañas de email marketing y te hayan marcado como spam, o, y sobre todo esto ocurre siempre, que hayas mandado una campaña de email marketing y hayas impactado contra una spam trap. Pues te van a listar probablemente la probabilidad de que te metan en un listado de blacklist si impactas contra spam traps es altísima y la caída de la reputación es muy dolorosa. Vale, alrededor del mundo existen pues más de 200 servicios de blacklist. ¿Significa que que estos 200 servicios sean importantes? No. Probablemente menos de una docena de ellos se usen activamente como filtros de spam por los diferentes clientes de correos, es decir, Yahoo, Gmail, Hotmail. Yahoo, Gmail, Hotmail, etcétera, ellos beben de determinadas blacklists, que suelen ser las más importantes. Y si estás listado ahí, pues ese cliente de correo que bebe de esa blacklist importante sabrá que has impactado contra spam, sabrá que no tienes buenas prácticas, que estás blacklistado en esa blacklist, apareces ahí y no te dejará, no te bloqueará la conexión, no te dejará enviar o directamente te dará bounces por spam related, considerándote spam, etcétera, o incluso hard bounces. Vale, esto
Esto es muy importante, no estar en una blacklist, pues básicamente porque daña tu reputación de una manera escabrosa, horrible. O sea, es muy importante eh, tener las buenas prácticas de evitar el spam y evitar tener spam traps en nuestra base de datos para nunca caer en, en una blacklist, dañándonos toda nuestra reputación, tanto del dominio que usamos para enviar como de las IPs por las que enviamos esas campañas, esos emails. Las blacklists más importantes, hay muchas blacklists, como os he dicho, pero voy a citar algunas de las más importantes. La más importante del mercado, y como caigas ahí, el daño a tu reputación va a ser muy grave, muy grave, es Spamhaus. Es la más conocida del mercado y es de la que beben, digamos, todos, diría yo, todos los diferentes clientes de correo, Gmail, Hotmail, Yahoo, iCloud, etcétera. Otra muy importante es SpamCops y otras son Surf, Barracuda, Sur, Proofpoint, etcétera. Hay más, hay más. Y por supuesto, si impacta contra una spam traps, te listan, te listan. Soluciones para si has caído en una blacklist, desgraciadamente has impactado, por ejemplo, contra una spam trap. Y bueno, ¿cuáles son las soluciones para intentar salir del blacklistado? Primero tendríamos que intentar ver la razón de los rebotes que tendríamos, si tenemos muchos rebotes y estos rebotes indican que se deben a que estás listado en una lista negra, que a través de los logs, para esto me doy cuenta. Yo me doy cuenta cuando un cliente tiene muchos rebotes, miro a ver la causa de esos rebotes, miro los logs, el mensaje del rebote que ha dado y ahí figura muchas veces si es que ha sido un rebote por un filtro de estar listado en una blacklist. Pues habría que ver si la razón de esos rebotes son debidas a que estás listado en un blacklist importante. Averiguar qué hiciste para caer en tal blacklistado. Ese sería el segundo punto. Lo más probable es que hayas caído en este tipo de listados, por lo que comento que has impactado contra spam traps. Entonces, habría que mirar, lo suyo sería que mirar si estoy en un blacklistado hoy y es porque envié ayer, cuando comenzó, pues a lo mejor es porque envié ayer una campaña de email marketing y habría que analizar si probablemente la spam trap esté en ese listado de esa campaña de email marketing que envié el día anterior. Una forma de intentar pues no impactar ya contra esa spam trap es, si la lista no es muy grande y no es muy doloroso para el cliente, borrarla, porque os aseguro que es más doloroso impactar más veces contra una spam trap, es eliminar toda esa lista de contactos y listo, y seguir con el resto de la base de datos. La segunda opción, si no se quiere eliminar toda la lista de contactos de esa campaña en concreto, es hacer una validación e higiene de la base de datos antes de volver a enviar con servicios terceros que hacen este tipo de validación e higiene de base de datos. Hay servicios de terceros en el mercado, mejores, peores, que se pueden usar, son de pago y bueno, pues limpiarías, validarías la lista, la base de datos. Esto garantiza que estos servicios terceros garantizan que en la detección de la spam trap, no, no lo garantizan. Os aseguro que no lo garantizan. Quizás puedan detectar alguna o algunas, pero no garantizan eso. Además, porque lo que comento, porque puede haber spam traps que hace más de 6 meses no eran una spam trap, pero se volvió cuenta reciclada spam trap posteriormente. Entonces, como digo, es una trampa. Nadie te va a dar la información de dónde está la trampa, porque lo que los diferentes clientes de correo lo que pretenden es averiguar si estás haciendo malas prácticas de adquisición y si no tienes tu base de datos limpia, si no estás eliminando aquellos suscriptores sin engagement. Y bueno, después de haber mirado los logs, a qué se deben los bouncies, si tanto bouncy se debe a poder estar listado en una blacklist,
y a intentar solucionarlo eliminando la spam trap de ahí o validando la base de datos con un servicio de validación e higiene externa. Habría que solicitar el desliz de tu dominio o de la IP en la lista negra en la que uno se encuentre. Pues eso lo suelo solicitar yo, me lo podéis pedir a mí o también lo podéis solicitar vosotros si requeréis ayuda. Aquí estamos, generalmente lo solicitamos nosotros, no es ningún problema. Y también he de decir que hay veces que cuando estás en el proceso de investigación de dónde tienes la spam track, has parado un poco de enviar, solo estás enviando a usuarios con engagement y tal, para evitar otra vez impactar con la posible spam track que no sabes dónde está en tu base de datos. Hay veces que si estás haciendo envíos y los estás haciendo ya correctamente a usuarios con engagement, el propio blacklistado, el propio servicio de blacklist se da cuenta de que has subsanado el problema y te quitan del listado, te deslistan del listado automáticamente, sin requerir hacer ningún tipo de solicitud. Hay blacklists que te deslistan automáticamente cuando ven al par de días que ya estás haciendo buenas prácticas. Bueno, ya he terminado todos los conceptos, creo que he ido bien de tiempo. Si tenéis algún tipo de duda, en cuanto que sí quería mencionar que en cuanto al tema de los blacklists, nosotros, y bueno, de los blacklists, spam trap, etcétera, bot, nosotros monitoreamos en MDirector continuamente los envíos. Nos solemos dar cuenta. Eso es algo que quiero que tengan todos los clientes en cuenta, aunque por supuesto es importante que los clientes miren las métricas y si ven algo raro nos avisen inmediatamente. Pero generalmente desde MDirector, todo el equipo de soporte, delivery, etcétera, miramos las métricas de nuestros clientes y somos capaces de ver que algo raro está ocurriendo. En todo caso, si tenéis algún tipo de consulta, queréis preguntas, podéis dirigiros al mail de soporte@mdirector.com o accediendo a la página web de mdirector.com mediante el formulario, el chat o incluso WhatsApp podéis hacer las preguntas oportunas que necesitéis. También aquí os voy a dejar este QR, lo podéis captar con vuestro móvil ahora mismo si queréis. Os derivará a una página donde tenéis un welcome pack por si queréis haceros clientes un pack de bienvenida. Tenéis el centro de ayuda y toda esta información que yo he contado aquí también es accesible y está explicada de una forma más extensa probablemente en nuestros artículos y en nuestro blog de MDirector. También tenéis ahí, con el uso del QR, tenéis la opción de newsletter para suscribiros en la newsletter de MDirector, para manteneros actualizados, pues si hay más webinar o cualquier tipo de comunicación que nosotros consideramos oportuna hacer a clientes y no clientes, a futuros clientes. Pues ya pasó al turno de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Eh, o sea que voy a desplegar si hay preguntas y respuestas por aquí de vosotros. A ver, vamos a ver. Vale, las aperturas reales me pregunta una persona, en este caso es Ángel Aragón. Me pregunta sobre las aperturas en el caso de los bots que he explicado antes, donde ves que se veía en la interfaz, lo voy a poner aquí, que se veía en la interfaz en las métricas, que vemos que, por ejemplo, en este ejemplo que he puesto bellísimo, de que hay un montón de bots aposta, que hay un 74% de bots del Google Image Proxy, que es el capaz de detectarse sí o sí, porque muestra el bit que he comentado. Vale, ¿cuáles son las reales? Las reales probablemente sea el resto, pero como digo, puede haber actuado el otro bot o pueden haber actuado
otros bots, los de Yahoo, los de iCloud, etcétera. Entonces, en MDirector, supongo que esta pregunta es porque eres cliente, en MDirector, cuando tienes te puedes ir a la pestañita de aperturas, tienes tu campaña y te metes al informe de la campaña y te vas a la parte de aperturas. En la parte de aperturas puedes descargarte todas las aperturas en CSV, en Excel, y ahí puedes descargártelo el User Agent. Te puedes descargar por diferentes parámetros y descargas pues por email y User Agent. Cuando descarga el User Agent, ahí tienes todo el listado. También hemos implementado hace no muchos meses la opción de que aparezca la posibilidad de saber si es un bot o no es un bot. Aparecerá sí o no. Pero como digo, son muy caja negra. Detectarlo es muy complicado. Es mejor no decir si se duda si es un bot o no, no vamos a poner que es un bot, evidentemente, porque es desconocido. La forma que mejor para saber que realmente es una apertura real es pues hacer un análisis de ese Excel y pues por ejemplo hacerlo por hora, por segundo. Si ves, como te he comentado, que tienes muchas aperturas, las que no pone Google Image Proxy o no son detectadas como bot por nuestra plataforma, no son bot. Pero puede ser que algunas sí que sea el User Agent Prefetch Bot y entonces detectarla sería pues eso, si ves 25 aperturas en un milisegundo, en un segundo, por parte del mismo usuario, del mismo suscriptor, obviamente eso pues huele un poco raro, ¿no? Que una persona haya abierto ahí, clicado en el mail 20 veces. No es posible. Probablemente solo una de esas 20 sea la real. ¿De acuerdo? Voy a pasar a la siguiente pregunta. Vale, si tengo, María José hace esta pregunta. Si tengo una base de datos de varios años y bastante amplia, ¿cómo puedo revisar cuáles son los bots? A ver, aquí estamos mezclando conceptos. Una cosa es la base de datos de suscriptores que tú tienes, ¿vale? Y otra cosa es revisar cuáles son bots. No, se están liando conceptos. Tu base de datos son tus suscriptores. Y eso, un suscriptor, un correo electrónico, suscriptor, correo electrónico real que tú tienes en tu base de datos, eso no va a ser nunca un bot, ¿vale? Lo que es un bot es cuando tú envías una campaña de email marketing. El bot es una herramienta de los diferentes clientes de correo, es decir, Yahoo, Gmail, Hotmail. Cuando tú envías un correo electrónico, por ejemplo, a mí, a maria.duque@mdirector.com. Me envías un correo, ¿vale? Y entonces ves que las aperturas que ha tenido ese correo en un segundo son 20, por ejemplo, y son 20, 5 del Google Image Proxy y luego 15 más. Pues ahí ves que algo raro huele. Son bots por apertura, ¿vale? Eh, que influyen y inflaman las aperturas y en realidad mi apertura habrá sido solo una, pero el resto probablemente hayan sido bots. Hay que discernir cuáles. También los bots, como he dicho antes, hay bots sobre los clics. Hay bots que hacen clic en el enlace del cuerpo de la newsletter. Esos bots, MDirector tiene implementado un sistema que es el reCAPTCHA, que si no lo tenéis implementado lo podéis pedir a soporte que os lo activen y elimina los bots de clics. Eso lo elimina y ese sí que es mucho más fiable. Pero como digo, en el bot de apertura es mucho más difícil saber si es un bot de apertura o no, porque actúan a veces como usuarios reales. Pero una cosa es la base de datos y otra cosa son los bots, son conceptos totalmente distintos, ¿vale? Los bots son unas herramientas que usan los diferentes clientes de correo cuando tú envías el mail, pero el suscriptor, tu base de datos, pues está ahí. Tener cuidado con bases de datos que son de hace varios años y bastantes amplias, porque pueden tener spam traps, porque tenéis que validar con un welcome email, intentar saber si hay un usuario real detrás, con un double, single
o mandándoles un welcome email de nuevo, hola, sigues aquí, que validen, intentad saber que detrás de esa base de datos hay un usuario real, por si acaso se ha convertido en una spam traps después del tiempo, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. El QR a mí no me funciona, me indica que el código no es válido. Qué raro, lo he probado antes y a mí me ha funcionado perfectamente. Voy a dejar de nuevo el QR por aquí. A ver si puedes intentarlo. Si tienes, si lo haces desde el móvil, abres la cámara y en la cámara tendrás una opción que te dice, pones la cámara y te dará el Google Lens, que es el Google, en la cámara te aparece una cosita de Lens, que es así como un cuadrito, y ahí puedes detectarlo. Pero sí que funciona, a mí me está funcionando ahora mismo. Con el Google Lens funciona. Vale. Muchas gracias desde Quebec, Canadá. Muchas gracias a ti, Ernesto, por ver nuestro webinar desde Canadá. Dos preguntas de Ruth Pinilla. Vale, el Google me pregunta que por qué Google implementa el Google Image Proxy. Lo hace por un tema de privacidad y por un tema de seguridad. El Google Image Proxy lo que hace es descargar las imágenes del email. ¿Por qué Google pasa ese bot por tu newsletter y descarga las imágenes? Para evitar si contiene algún virus. Lo hacen por seguridad y por privacidad. Y la segunda de las subpreguntas respecto al spam. ¿Cómo saben los mailbox provider o MDirector que un destinatario no ha dado consentimiento para recibir un correo como para tomar la decisión de enviarlo a spam? ¿Nos puedes haber dado permiso de forma? Vale, a ver, MDirector no manda ningún correo a spam. Quien manda el correo, quien categoriza ese correo como spam siempre son los clientes de correo o el destinatario. Nosotros no, nosotros enviamos el correo y en función de la interacción que el usuario tenga con ese correo, se sabe si lo considera spam o no. Si tú mandas un correo a un destinatario y te está marcando como spam, es porque pues no quieres recibir más eso. Por eso decimos que pongáis el link de baja abajo, para que no os marcan como spam arriba, sino que se den de baja abajo. La forma, como digo, para evitar caer en spam que es teniendo engagement. Y para tener engagement, lo que tienes que hacer es enviar correos electrónicos a suscriptores que quieran recibir tus comunicaciones. ¿Y cómo sabes que esos suscriptores quieren recibir tus comunicaciones? Pues que se hayan suscrito lícitamente en tu portal web, en tu landing page, donde sea, y que le hayas mandado un email de validación, también con el double single opt-in. Es decir, los mailbox provider te categorizarán como spam si tú envías correos a muchos destinatarios y esos destinatarios no tienen ningún tipo de engagement contigo. Es decir, si te están marcando muchos de ellos como spam explícitamente o incluso si has mandado muchos correos y estos destinatarios es que ni los han abierto. Y como no te han mandado a la papelera, pues el mailbox provider, el cliente de correo, se va a dar cuenta de que no tienes un engagement, que tus suscriptores no tienen un compromiso contigo, no están realmente interesados en recibir tu publicidad. Así es como detectan el spam. MDirector detecta, cuando dices detectar el spam, MDirector lo que hace es que ante una queja de spam, Feedback Loop lo saca de tu base de datos para no volver a impactar contra un usuario que te está marcando como spam, que no quiere recibir nada. Y siempre es mejor que se den de baja en el link de baja y que no te marquen como spam. Porque si se van de baja en el link de baja, la baja la hacemos directamente nosotros, no afecta a tu reputación. Pero si te marcan como spam arriba, el cliente de correo sabe que te ha marcado como spam y el cliente de correo, Gmail, por ejemplo, hará que baje tu reputación.
Vale, me comentan que el QR funciona. Hay muchas preguntas, la verdad, y nos estamos yendo de tiempo. No sé si, vamos a ver cuántas preguntas hay. Voy a intentar responder a las siguientes. Si tengo mi base de datos proveniente de los registros en mi sitio web, pero los suscriptores me marcan como spam, ¿puedo caer en una blacklist? Si tienes un alto marcaje como spam y tienes muchos bounces por spam related, puede darse la posibilidad de que tengas la reputación tan caída que no, que quizás no llegues a entrar en un blacklistado, pero que el resto de emails que envíes los hagan, los reboten los diferentes mailbox provider, porque son por spam related, porque te han marcado mucho como spam. Mira, voy a aprovechar aquí para comentar que Gmail a partir del 1 de febrero de 2024, uno de los nuevos requerimientos de Gmail es que como te marquen suscriptores en una campaña de correo bulk, bulk es de más de 5.000 envíos en esa campaña, has hecho más de 5.000 envíos, te marquen un 0,3% únicamente como spam, te mandan a la papelera, o sea, te mandan a la carpeta de spam en los siguientes envíos. ¿Caer en un blacklist? Sí, se puede caer en un blacklist por tener un alto ratio de rebotes relativos a policy related o a spam related. Podría ocurrir también, sin necesidad de impactar contra la spam trap, pero también sí. Sobre todo porque tu reputación estaría ya muy dañada. Sigue, voy a hacer otra pregunta. ¿Hay alguna manera de saber, Kiara, ¿hay alguna manera de saber de forma directa si estamos en alguna blacklist? Sí, hay formas directas de saber. Existen diferentes herramientas gratuitas. Digo gratuitas porque también hay de pago, ¿no? En las que se puede ver si estás listado en una blacklist y en qué blacklist estás blacklistado. Por ejemplo, no recuerdo ahora el nombre, pero creo que hay una que se llama blacklist.org que te hace un paso por todos los blacklists más importantes y luego creo que MX Tools también puedes verificar si tu dominio está blacklistado y luego existen otras herramientas para saber si o la IP o el dominio está blacklistado. En todo caso, si tienes esta duda en cuanto a tu dominio o IP, puedes hacerme la pregunta, mandársela a soporte y yo te verifico si estás listado en algún tipo de blacklist o no. También se puede verificar con servicios externos qué reputación tienes, la reputación de si tienes mala reputación en tu dominio o las IPs tienen una mala reputación. Nosotros lo monitoreamos constantemente. No hay ningún problema si quieres mandarnos tu dominio o qué quieres verificar y hacemos una revisión. Si en un envío salen varios rebotados, pero yo después les vuelvo a enviar un correo, MDirecto ya les vuelve a enviar correos así los tengamos en nuestra base de datos. Vale, podrás enviar correos a los rebotados que son rebote blando, pero no podrás enviar correos a los rebotados que son rebote duro. Y por ejemplo, un feedback loop, un marcaje explícito de spam por parte de un suscriptor, eso es un rebote duro. Y esos hay que sacarlos inmediatamente de la base de datos. Es muy, muy peligroso volver a enviar a un suscriptor que ya te está diciendo que no quieres recibirlo porque te está marcando ya como spam. No, sobre esos no puedes volverlas a enviar. Sobre rebotes duros no se puede volver a enviar. MDirector, eso automáticamente los rebotes duros se meten en lista de bajas y fallidos y no se les volverá a enviar. Pero sobre los rebotes blandos sí, se les puede volver a enviar, por supuesto. Puede ser, no sé,
que haya habido un fallo de los MX, bueno, no me voy a meter fallos de tipo de rebote, que hayan dado un rebote blando o por mail, porque el mail estaba lleno en ese momento, la bandeja de entrada, pues sería un rebote blando. En ese momento ese suscriptor tenía la bandeja de entrada llena, pero quizás dentro mañana o pasado mañana ya no la tiene llena, entonces sí puedes volver a impactarle, por supuesto. Y ya he terminado, creo que todas las preguntas. Y eh, luego hay una pregunta en relativa a SMS de marketing si aplican en Venezuela. No estoy hablando aquí del tema de SMS de marketing, sino de email marketing. Esta pregunta, si se la puedes enviar a nuestro equipo de soporte, soporte@mdirector.com, pregúntales que para envíos de SMS marketing aplican a Venezuela. Hazle esta pregunta a nuestro equipo de soporte. Y ya estaría todo. Muchísimas gracias. Perdonadme si me he alargado un poco. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestras preguntas sobre todo. Y ya os libero, ya os dejo aquí y espero veros en nuestro próximo webinar y todas las preguntas, como indico, que tengáis, nos las hacéis a nuestro equipo de soporte que muchas me las trasladarán a mí directamente. Mil gracias a vosotros, mil gracias a todos. Hasta pronto.